buenos días, queridos hermanas y hermanos. Bienvenidos a la parroquia San José Obrero. Intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracia a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Virgen María, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa Francisco, por los familiares y la liberación de Delio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, por la conversión de Aníbal y Luis, por la venta de un terreno, por el trabajo de Jorge Renán, por las intenciones de Marcelina, por una casa propia. Salud física y espiritual, Khaled Emmanuel, Guadalupe, Diego, Luisito, Carmen, Herminia, familia Lima Lugo, Claudelina, Héctor, Fabián y su familia, Ian Bernabé. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio, Agustín Emmanuel, Renán, Agustina, Mauricia, Nicodemos, Gregorio, Ramona, Herminia, Marcial, Celia, Bernardino, Vicente, Víctor, Eulogia, María Benita, Seferino, Regina, Nelson, Adrián. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero de Asunción, de la Arquidiócesis de Asunción. Hoy estamos celebrando el domingo más importante de la vida cristiana, que es la resurrección del Señor. Y a través de Ñandeyarañe, el primer canal católico de nuestro país, estamos transmitiendo directamente y rezamos por estas intenciones: San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco. Y hoy rezamos por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñandeyarañe, que nos acompañan sobre todo cada mes con el granito de arena para que podamos llevar adelante nuestra evangelización a través de los medios de comunicación. Cumplen años hoy Esteban Benítez, Yoya, Nilsa Rosa Gaudiche, Delia Dietrich, María Cristina de Santa Cruz. Y rezamos por la salud física y espiritual de Sara Antonia Cabrera de Coronel, Nenita, familia Frutos, Lorena, Eber, familia Vera Viveros, familia Seifar Benítez, Mirta Roa y familia, Jonás Ortiz, Ernesto y Gloria Maldonado, familia Portillo Díaz, María, familia Ginny Cabrera de Olinda Martínez y familia, Petengil y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, por las intenciones de Raquel, por las intenciones de Daniel y familia. Y también por el trabajo de Mirta, Javier, Pablo, Amada, Viviana, Iván, Lisa y Rubén. Por nuestros hermanos difuntos, María Ligia Irigoyen de Rojas, Tomás Lucio, Eduardo, Roberto Chávez, Patricia Blaires, Gustavo Ramón Cabrera, Lelis Cabrera, Chingola, Néstor José Martínez, José Augusto Martínez, Graciela Beatriz Macei, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez. También rezamos por el doctor Plinio y todos nuestros hermanos difuntos que hoy entonces lo tenemos en nuestra memoria y que Dios los tenga en su santa gloria. Iniciamos nuestra Eucaristía. Vamos a prepararnos para celebrar este domingo de gloria, de resurrección. Señor, nos alegramos y regocijamos en ti. Este es el día en que actuó el Señor. Cristo ha resucitado. Aleluya. Por eso nos alegramos y regocijamos en Él. Aleluya. Celebramos el domingo más grande del año litúrgico, el acontecimiento central de nuestra fe. Celebramos la Pascua del Señor,
Es la fiesta de la vida y de la esperanza. Es fiesta de la liberación y de la alegría. El cirio pascual, llameante, simboliza a Cristo resucitado presente en medio de su pueblo. Llenos de júbilo pascual, pongámonos de pie para iniciar esta Santa Misa. Recibimos al presbítero doctor Víctor Luis Cabaña, quien celebra esta Santa Eucaristía, y todos juntos, alegres, cantamos con nuestro coro permanente. Este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, el Señor resucitó. Se cantamos todos juntos y está alegre el corazón. Es por Cristo nuestra Pascua, porque ya resucitó. Es por Cristo nuestra Pascua, porque ya resucitó. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad resucitada! ¡Viva! Fuerte aplauso para todos. Felices Pascuas a todos. Entonces iniciamos esta Eucaristía con la alegría, como decíamos al inicio, nuestra presentación, que es el día más importante de nuestra fe cristiana, que es la resurrección. Este es nuestro gol, este es nuestro objetivo. Y por eso que tenemos que entender bien el significado de resurrección. Vamos a iniciar entonces nuestra Eucaristía implorando la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y con este propósito de ser hombres resucitados, nos reconocemos siempre limitados y necesitados de la gracia del Señor. Vamos a pedirle perdón humildemente a Dios. Que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora con gran alegría volvemos a entonar el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor,
solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a pedir a todos los niños, hasta los 12 años, que se vayan toditos ahí en el salón. Van a tener el momento de su catequesis. Entonces le pueden llevar todos los niños hasta los 12 años. A ver, todito ahí. Llévenle ahí a su hijo hasta los 12 años. Todito. Ellos van a tener su catequesis especial en este momento. Muy bien. ¿Quién va a faltar? Ahí, fuerza. Llévale ahí, Francisco, a tu hermanita. Fuerza. Me parece que tiene vergüenza. Bueno, ¿quién más? Otros los niños, hasta los 12 años. Se van todito ahí, una catequesis. Y todos los que están allá en el fondo pueden venir aquí. Mira, libre están los asientos. Vengan aquí a sentarse. Eso es. Ya ustedes vengan todito aquí así. Entonces participamos bien, con calma. Y escuchando bien estas lecturas, porque son lecturas maravillosas que el Señor hoy nos ofrece en el día de la resurrección. Entonces las lectoras ya pueden pasar, así entonces vamos a ir escuchando. La palabra de Dios es anuncio siempre nuevo y jubiloso de la buena noticia de salvación. El Señor, vivo y presente en su iglesia, nos entrega su palabra. Hoy, antes del Evangelio, la liturgia introduce también un himno pascual llamado secuencia, en la que se alaba a Cristo, Jesús, que reconcilió a la humanidad con el Padre. Escuchemos con fe. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciban el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La mano del Señor es sublime,
La mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Palabra de Dios. Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la secuencia. Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas. Cristo, el inocente, reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro de Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles, testigos del milagro. He visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado Cristo, mi esperanza, y precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Del Señor, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro.
Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según las Escrituras, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Viva Cristo resucitado. Y viva nuestra comunidad resucitada. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hoy la Iglesia nos ofrece. Hoy concluimos, pero iniciamos, como siempre, la Iglesia concluye una etapa. Se dan cuenta que nuestra vida es siempre un proceso, nuestra conversión es un proceso. Y hoy llegamos a lo central, lo elemental. Por fin ya me la gol, vean el año de objetivo, de hora de jugar la partido. Justamente yo le pregunté, no sé si a usted o a quién le pregunté, ¿qué es lo más importante en un partido de fútbol? ¿Verdad? Aquí ya que está el presidente de Guaraní, ¿verdad? Es el año importante, vea. Me la gol año. Guaraní nunca nos gana bien. Bueno, esperemos que ahora ganemos. Nuevo director técnico. Entonces, fíjense, y uno me respondía ahí, jugar en equipo, hacer lindos pases. Todo lo que vos quieras, haré jugar, que esto ganemos la gol. Mira, todos los pases que vos haces, doy coima, ¿verdad? Hicimos y jugamos muy bien. Pero al estilo selección paraguaya siempre enseñan de ver. Jugamos muy bien ahí, no venga la gol. Hoy que se ya perdé. Bueno, eso es nuestro objetivo, queridos hermanos, meter el gol. Gol quiere decir objetivo justamente, ¿verdad? En inglés, eso significa llegamos a la meta, llegamos al objetivo. Y la resurrección es nuestro objetivo. Y por eso, desde el inicio, los que vienen a misa todos los domingos más o menos saben de esta secuencia, ¿verdad? Que iniciamos allá desde Adviento, desde nuestro nacimiento, la Navidad, y ahí un Dios que nos fue acompañando, hasta que llegamos en este momento en que dijimos, había sido para vivir auténticamente esta propuesta de Dios que se ha encarnado desde la Navidad, tenemos que nosotros mismos comenzar a imitar, a cambiar, y por eso nos propuso todo el tiempo de Cuaresma, 5 semanas maravillosas, con todos los temas que ya hemos reflexionado, ¿verdad? Domingo a domingo. Hasta llegar el domingo pasado, en que convencido, Ñambo Urrabeñan de Ñara, ¿verdad? Y dijimos, sí, esta es la propuesta verdaderamente del Señor. Porque esta es la propuesta que nos lleva a la resurrección. Y resurrección quiere decir vida nueva, quiere decir mirar siempre hacia adelante, levantar la cabeza. Anila eñetindé de Gina, ¿verdad? No podemos ser esclavos. Si fueron ustedes a misa, justamente ayer a la noche, ¿verdad? Que se hacían 7 lecturas del Antiguo Testamento, nos presentaba simplemente la historia de la salvación, desde la creación, después la situación del hombre que cae en el pecado, que vuelve a la oscuridad, y de ahí del amor de Dios una propuesta a través de los profetas, dale, ya popea, ya poamoa, dale fuerza, ánimo, no podés quedarte ahí, yo te he dado tantas cualidades y riquezas para que salgas adelante. Y por eso que es interesante, ¿verdad? Mirar la historia de la salvación y lo que siempre la palabra de Dios nos ofrece. Porque desde aquí nosotros vamos a hacer nuestro examen de conciencia. Y desde aquí vamos a hacer nuestro examen final también ante Dios. Y entonces hay que ver si estamos aplazados. Yo muchas veces miro nuestra realidad del Paraguay y digo que estamos aplazados. 6-0, ya aplazamos. ¿Por qué? Y porque en el aspecto social, en el aspecto moral, en el aspecto de la corrupción, en el aspecto de la familia, a mí me preocupa muchísimo, ¿verdad? Recorriendo, ¿verdad? Sobre todo yo recorro mucho los alrededores, aquí en nuestra capital. Mucha familia, jacoñe uninte, no se casan, así nomás. Y me pregunté, güey, ya están años juntos, ¿verdad? Y después, claro, doy coi peando y coi amor que esto, aquello, entonces ya cada uno dice, ya de bastante otro, y así es. Familia que tienen hijos de 4 o 5 padres, así es, ¿entienden? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, Dios lo que nos propone ante situaciones difíciles, es decir, bueno, podemos equivocarnos, nos dice, ¿verdad? Pero desde ahí nos da la propuesta. ¿Y ahora qué hacemos para hacer un camino verdadero y un camino de acuerdo a esta resurrección? Solamente cuando entramos en esa resurrección, ahí podemos. No dice que no nos podemos equivocar.
podemos equivocarnos, queridos hermanos, y nos equivocamos luego. Ahí está. Todas estas son cuestiones que nosotros después le llamamos situaciones, ¿verdad?, de pecado, situaciones moralmente hablando que nos alejan de Dios, de los hermanos y de la propia comunidad, de nosotros mismos, que no nos sentimos felices. Resurrección quiere decir felicidad. Resurrección quiere decir salvación. Salvación quiere decir que vos tenés que ser feliz. Todos estamos llamados a ser felices, no a ser unos infelices, sino que felices. Y esa es resurrección. Y entonces por eso estas propuestas, queridos hermanos, hoy cuando estamos llegando, pero ya llegamos a lo principal, ¿verdad? Ahora tenemos que dejar ya de mirar simplemente el camino, porque el camino nosotros ya lo hicimos, el camino nosotros ya fuimos entendiendo. Ahora tenemos que mirar cuál es la consecuencia de esta resurrección a la que hoy hemos llegado. En primer lugar, Pedro hace en esta primera lectura un hermoso discurso y presenta a estos que no creían, evidentemente. Pedro toma la palabra, ustedes ya saben lo que ha ocurrido. Te hace la historia de la salvación igualito. ¿Qué es? Jesús de Nazaret, que fue ungido por el Espíritu Santo. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos. Entonces quiere decir que nuestra resurrección apunta también a eso. Nuestra resurrección quiere decir que desde ahora tenemos que pasar haciendo el bien. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el bien, queridos hermanos? Y cada uno tiene que cuestionarse. A través de mi familia, a través de mi negocio, a través de mi comunidad, a través de mi grupo, a través de mi iglesia, a través de mi parroquia. Yo, ¿cómo puedo pasar haciendo el bien? Porque entonces este es nuestro objetivo. Esto significa resurrección. De situaciones de oscuridad pasamos a una situación de luz, a una situación de empeño y compromiso. Por eso hoy, en el momento del credo, ¿verdad? Yo sé que nadie de ustedes trajo su velita, ¿verdad? Ustedes ni se acordaban de eso. Vos ni sabías lo, ¿verdad? Vos tampoco sabías. Vos tampoco. Todito, nadie sabía aquí. Bueno, sean que hoy, día de resurrección, todito teníamos que traer nuestra velita. Porque hoy pues es el día de la resurrección, el día en que nos volvemos a comprometer con el Señor en el bautismo. Ayer en lo que se fueron más o menos, algunos se van como siempre, así como Domingo de Ramos también. Se van a la Jaila también, famoso. Ayer se hizo de una forma especial, ¿verdad? La bendición de la luz, pero eso significa de nuevo el volver a comprometernos. Y nosotros hoy estamos celebrando eso, sin hacer la celebración de la luz, sin embargo, el cirio pascual, que significa la presencia de Cristo con quien nosotros nos hemos comprometido. Y eso significa pasar haciendo el bien. ¿Dónde? En la situación en que nos encontramos, en el lugar donde nos encontramos, con las cualidades y riquezas donde nos encontramos. Segundo elemento que nos ofrece hoy esta gran fiesta, desde la carta que escribe Pablo a los colosenses. ¿Qué es lo que él está diciendo? Dice que nosotros tenemos que mirar ¿a dónde? Dice, mirar hacia arriba. Yo para hacerme ver el chistoso decía, nomás, no es que vamos a mirar hacia arriba para mirar si pasa algún avión, le decía a la gente, ¿verdad? No, ahí vean mañana también. Lo que sea, no. Sino que estas son expresiones, lenguajes. Nosotros cuando decimos mirar al cielo, mirar arriba, quiere decir nosotros como queremos comunicarnos con lo trascendente, queremos comunicarnos con el más allá, comunicarnos con aquello que brota desde adentro y nos hace tender hacia Dios. Entonces, la verdadera conversión y la verdadera Pascua nuestra es buscar siempre los valores y los principios que el Señor nos ha regalado. Y todos nosotros tenemos eso, ¿verdad? Entonces, descubrir desde adentro, para poder hacer el bien, tenemos que tener los ojos fijos siempre hacia arriba. Significa, en una forma metafórica, que tenemos que tener nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestros proyectos siempre sobre valores. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos llegar? Cuando yo comencé por primera vez en el instituto donde me pusieron como director, lo primero que hice, me fui a visitarle a un empresario. Y le dije, bueno, eres va el andeña, po,
así va a tener tantas sucursales que esto, aquello. Entonces, sentate aquí, va. Y le trajo a todo su equipo ahí, su directorio, para explicarme. Así tenemos que hacer. Bueno, evidentemente se ha fracasado ese equipo allá, pero porque era otro rubro. La religión, bueno, es tanto así. Pero sin embargo, mirar cuál es, a dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta, cómo vamos a hacer, cuáles son las estrategias, cuáles son nuestras inversiones, todas esas cosas, que está muy bien. Pero de cierta manera, espiritualmente, tenemos que hacer lo mismo. Primero nuestra meta, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos, eso es lo que decimos, cuál es nuestro gol, ¿verdad? Espiritualmente, nuestra resurrección. Y después vamos a ir mirando, y ahí hacían el famoso, ¿verdad? FODA, ¿saben eso, verdad? Los empresarios saben, ¿verdad? Fortalezas, ¿cómo se dice después? Debilidades, después, oportunidades, y la A, amenazas. Ahí está. Bueno, entonces eso es importante. Y en nuestra vida espiritual también, ¿cuáles son nuestras oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas que tenemos? ¿Cuáles son las fortalezas que Dios ya nos ha regalado? Y desde ahí entonces podemos mirar y luchar contra todas las cosas negativas para mirar desde la fortaleza que tenemos. Y entonces el Señor hoy nos está regalando esta posibilidad, porque somos hombres resucitados. Y termino, queridos hermanos, con este evangelio. Este evangelio es riquísimo, no vamos a poder entrar en todos los detalles. Pero miren que comienza con una mujer que justamente ha sentido y ha llegado a la montaña, es decir, tuvo una experiencia profundísima con el Señor, María Magdalena. Y por eso, porque tuvo una experiencia con el Señor, es que ahora se va de nuevo a buscar y llora y sufre la ausencia de Dios. Entonces dice, muy de madrugada. No piensen que la Biblia te pone nomás por poner. Vaya mañana, de noche, madrugada. No, todo tiene un sentido teológico profundo. De madrugada significa, queridos hermanos, que nosotros cuando madrugamos es porque justamente estamos ansiosos, buscando. ¿Será que nosotros estamos ansiosos por buscar la vida de Dios? Ansiosos por buscar la resurrección. Entonces va al sepulcro y ya ve que la piedra, dice, había sido sacada. Lo más importante es que al encontrarse con esta realidad, ella no se queda encerrada en sí misma, sino que enseguida corre, dice, para avisar a los discípulos. La primera evangelizadora de la resurrección, la primera que anunció este gran milagro y misterio de la resurrección, fue una que fue pecadora, pero que fue tocada justamente por el Señor. El Evangelio dice que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Una forma de decir, ¿verdad? Una forma de decir que estaba fuera directamente del seguimiento de Dios. Pero cuando se encuentra con Dios, todo es posible para el Señor. Y ahora es la primera que anuncia nada más y nada menos que la resurrección. Bueno, y hay una pregunta retórica que va a quedar hoy, tiene que quedar en nuestro corazón. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esta frase, queridos hermanos, es la frase que tiene que quedarse en nuestro corazón hoy. Porque si llegamos a la resurrección, tenemos que decir, a ver, ¿dónde le han puesto al Señor en nuestra vida? Primero en mi vida, a ver, ¿dónde yo le pongo a Jesús? ¿Será que va a ser una experiencia de cambio en este año? ¿Será que va a ser un cambio donde yo me comprometa? Por eso que después no vamos a encender nuestra velita, pero por lo menos el agua, o vamos a salpicar un poquitito para recordar nuestro bautismo, ¿verdad? Entonces quiere decir, ¿dónde lo he puesto al Señor? ¿O dónde lo voy a poner como resucitado? Después miremos un poquitito en nuestra iglesia, aquí. Nos comprometemos con nuestra iglesia. Ustedes se comprometen con sus capillas, con sus parroquias, con sus sacerdotes, con sus agentes de pastoral, o somos simplemente cristianos espectadores, ¿verdad? Cristianos que no se comprometen realmente con su comunidad. Entonces, en la medida en que nos comprometemos, buscamos qué podemos hacer, cómo vamos a evangelizar. Y cada uno, por eso están también los movimientos. En fin, la iglesia es riquísima. Te ofrece tantas posibilidades donde vos podés hacer tu servicio
de compromiso bautismal. Hay muchos que están en los movimientos y listo, fuerza, adelante. Otros que se comprometen y ayudan, no sé, alguna casa de ancianos, caso de los niños de la calle, no sé, hay muchísimos lugares. Otros se comprometen, voy a hacer publicidad de Gañán de Yarañe, ¿verdad? Se comprometen también para evangelizar, para hacer llegar, en fin, siempre buscar un lugar donde verdaderamente nosotros estamos viviendo el compromiso cristiano. Porque si no somos espectadores, estamos simplemente como hacen eso, criptomanía no engaña, oye, y la cable de upañan de electricidad, hoy como nada, o producir ahí, pero después a todo lo demás le deja sin luz, etc. Así también muchas veces nosotros somos chupones, ¿verdad? Que estamos prendidos de lo que hacen los otros. Como sucede también, ¿verdad? En nuestros gobiernos, los grandes gobiernos que han pasado, casi todos. Siempre hay muchos chupones. Ay, ven, carú y cañones, por el pueblo, por la gente. Y entonces, claro, no podemos ir adelante. Resurrección, queridos hermanos, significa cortar todas esas cosas. Y ahora hacer un camino, porque nos damos cuenta que esa es la verdadera vida que el Señor nos está pidiendo. Esa es la verdadera resurrección. ¿Dónde lo hemos puesto a Jesús? ¿Dónde está el resucitado? Y cada uno, por eso les dije una pregunta, y es una frase retórica, porque cada uno de nosotros tiene que responder. Cada uno de nosotros tiene que ponerse ante el Señor y decir, bueno, aquí está el Señor. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir nuestra misa, vamos a profesar nuestra fe, ciertamente. Yo voy a pasar y vamos a procurar. Ya que no trajimos nuestra velita, entonces les invito, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un gesto. Nuestro gesto va a ser poner nuestras manos sobre nuestro pecho. Y ese que sea el gesto verdaderamente del compromiso, de lo más profundo del corazón. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y sobre todo que nos dé esa gracia para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Entonces, el agua para bendecir ahora, el agua para bendecir, después eso, el agua para bendecir. Entonces vamos a profesar nuestra fe y reconocer que como cristianos nos comprometemos una vez más con el Señor.
ahora profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada petición respondemos: por Cristo resucitado, escúchanos, Padre. Por Cristo resucitado, escúchanos, Padre. Pidamos para que la Iglesia, iluminada con la luz del resucitado, anuncie el mensaje pascual a todos los hombres. Oremos. Por Cristo resucitado, escúchanos, Padre. Pidamos para que nuestros gobernantes se esfuercen por garantizar la justicia, promover la paz y trabajar por el bienestar de todos. Oremos. Por Cristo resucitado, escúchanos, Padre. Pidamos para que los enfermos y desamparados sean reconfortados por la Pascua de Cristo y reciban la ayuda y el apoyo que necesitan. Oremos. Por Cristo resucitado, escúchanos, Padre. Pidamos para que todos los que estamos reunidos hoy aquí nos alegremos y regocijemos por la nueva vida que Jesús nos regala y llevemos esa alegría a cada uno de nuestros ambientes. Oremos. Por Cristo resucitado, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Movidos por el gozo pascual, presentamos al Señor los dones de pan y vino, junto con nuestra buena voluntad de crecer en la práctica de la oración personal y comunitaria, tal como nos pide la Iglesia este año. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. De pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, exultantes de gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renace y se nutre tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y los arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los catequistas, agentes de pastoral, evangelizadores y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos, Señor, a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, Señor, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé, su esposo San José, nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz y nos deseamos las buenas Pascuas. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús, resucitado de entre los muertos, está en medio de nosotros y quiere llenarnos de su vida. Con el corazón movido por la alegría de la Pascua, pasemos a comulgar. Ofrecemos la siguiente oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Nadie viene a
Queridos hermanos, estamos invitando a una campaña de desapego. Estamos organizando una actividad con la denominación Bazar de San José para Ñandeyarañe. Todos los domingos a las 10 de la mañana estaremos recepcionando lo que ustedes amorosamente puedan donar, algo que ustedes tienen en sus casas y que ya no les es absolutamente necesario. Entonces puede ser un libro, portarretratos, cubiertos, ropas, calzados, carteras, lo que ustedes ven que puedan compartir. Entonces vamos a hacer un gran bazar para Ñandeyarañe. Entonces hay un grupo de señoras que a partir de las 10 de la mañana van a estar recepcionando lo que ustedes puedan donar, ¿sí? Muchas gracias. Agradecemos también a todas las personas quienes todos los domingos prestan su servicio para la celebración de la Santa Eucaristía, especialmente al coro permanente que domingo a domingo está animando nuestra Santa Misa, y bien a los lectores, bueno, a todas las personas que colaboran, y esperamos que más personas se sumen para que entonces no crean que las lecturas y demás servicios es exclusivo de uno, sino que como comunidad todos estamos llamados a servir. Agradecemos mucho también al Padre, ¿verdad?, que siempre nos regala hermosos mensajes de cada domingo, y a todos muy felices Pascuas, y ojalá que toda nuestra familia entienda lo que es el significado de Pascua. Muchas gracias. Vamos a llamarle ahí a Ana María Portillo. ¿Dónde está Ana María? Que cumple años. Vení aquí, Ana María. Vení con tu esposo también. Ella es venezolana, ¿verdad? ¿O sos de Venezuela? Y tu esposo es de Brasil, ¿verdad? A la cuenta, aquí tenemos internacional, ¿sí? ¿Tu cumpleaños también hoy? 27. Esa iniciativa que están haciendo de juntar cositas y después hacer como un bazar general, ¿verdad?, para seguir ayudando siempre a Ñandeyarañe. Tenemos que agradecer a Dios, estamos creciendo y se está llegando muchísimo a la gente. Yo cada vez me doy más cuenta porque recorriendo los lugares, todos me dicen, ¿verdad?, sobre todo los de 40 años para arriba, la gran mayoría. Todavía no estamos llegando tanto a los jóvenes, ¿verdad? Pero ya estamos teniendo ahí 2 o 3 programas de jóvenes, pero los jóvenes pues ahora hoy en día todo es por TikTok y eso, ¿verdad? Otro estilo. Bueno, nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Señor Dios, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable, para que renovada con los misterios pascuales llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado esta liturgia. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos Gracias a Dios. Aleluya. Viva Cristo resucitado. ¡Viva! Viva la comunidad resucitada. ¡Viva! Fuerte aplauso y que tengan un buen domingo.